Capacitación en tecnologías de la información y comunicación. Hoja de cálculo aplicada. Tema: tipos de referencias y operadores. Las competencias que trabajaremos en esta lección será escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El atributo será manejo las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. La competencia del campo disciplinar de informática identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Las referencias relativas en Excel se refiere cuando una fórmula puede ser modificada dependiendo a la posición donde se encuentra la columna y la fila. De esta manera, si una fórmula es copiada a otra celda, no existirá un problema, ya que la referencia relativa permite que se puedan volver a identificar la nueva columna y la fila de la posición de la referencia relativa. Las referencias absolutas son las que permanecen fijas en una celda. Para identificar una referencia absoluta es necesario marcarla con el signo de pesos antes de la definición de la columna y de igual manera colocar el signo de pesos antes de la fila. En el ejemplo de la imagen encontramos que se están sumando las celdas A1 con la celda B1. En la celda C3 la fórmula es igual signo de pesos A, signo de pesos 1 más signo de pesos B, signo de pesos 1. Eso es una referencia absoluta. En la imagen observas una referencia relativa a la posición de la columna y la fila. Si nosotros la queremos convertir en una referencia absoluta, debemos colocar el signo de pesos antes de la columna y antes de la fila. Las referencias mixtas en Excel son una combinación de la referencia relativa y la referencia absoluta. Es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila, y a estas variaciones se le conoce como referencias mixtas. En la imagen puedes observar la referencia relativa a 7, una referencia absoluta, signo de pesos A, signo de pesos 7, una referencia mixta donde está fija la columna, signo de pesos A, 7, y una referencia mixta donde la fila es fija como A, signo de pesos 7. Para poder trabajar fórmulas en Excel, es importante que sepas que el primer símbolo que se escribe en una celda es el signo igual. Y es necesario trabajar operadores en Excel. Los operadores son un elemento básico en las fórmulas en Excel. Un operador es un símbolo que representa una determinada operación. En esta ocasión haremos una revisión detallada de los tipos de operadores. Las fórmulas en Excel se clasifican por fórmulas aritméticas, fórmulas de comparación, fórmulas de texto y fórmulas de referencia. Operadores aritméticos. Las fórmulas aritméticas son las más comunes y combinan números, referencias de celda, funciones y operadores aritméticos para realizar cálculos matemáticos. En la tabla puedes observar el símbolo, el nombre del símbolo, el ejemplo de cómo se usa una fórmula en Excel con valores directos numéricos y el resultado. Tenemos el operador más, menos, igual, división, porcentaje y exponencial. En Excel también se pueden comparar valores colocados en celdas diferentes. Para eso utilizamos operadores de comparación. Los operadores de comparación nos permiten comparar dos o más números o cadenas de texto.
Si el resultado de la comparación es positivo, obtendremos como resultado un valor lógico verdadero. De lo contrario, se obtendrá un valor falso o negativo. La tabla muestra los operadores igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de. El ejemplo nos está diciendo que estamos comparando dos valores con cada uno de los símbolos y el resultado que nosotros veremos en la celda podrá ser falso o verdadero, ya que es un valor lógico. Los operadores de tipo texto también Excel puede trabajar cadenas de caracteres donde exista una combinación de letras o de letras con números, entendiendo estas como cadenas de caracteres y no como números, y por lo tanto, utilizando el símbolo de concatenación, podremos unir, como en el ejemplo, A, B y C que estarían en una celda, uniéndolo con 1, 2, 3. El resultado de la última celda sería A, B, C, 1, 2, 3. Los operadores de referencia nos ayudan a combinar dos o más referencias de celda para crear una sola referencia. Los operadores de referencia son los dos puntos, que significa rango, la coma, que significa unión, y el espacio, que significa intersección. En los ejemplos puedes observar el operador de rango, donde tenemos la celda A1 hasta la celda D5. El operador de unión, donde tenemos el rango A1, D5, F1, H5. Y el operador de intersección A1, dos puntos, D5, espacio, B3, dos puntos, F8. Para realizar operaciones en Excel es necesario que conozcas la tabla de precedencia de los tipos de operadores. El orden de precedencia es el que va a permitir en la hoja de cálculo de Excel determinar cuál va a ser el orden en que las operaciones de una fórmula se deberán realizar. El operador de precedencia número 1 es el rango. El número 2 sería la intersección. El número 3 la unión. El número 4 la negación. El 5 el porcentaje. El 6 la exponenciación. El 7 se encuentra la multiplicación y la división. El 8 la suma y la resta. El 9 la concatenación. Y el 10 los diversos tipos de comparación. Para trabajar la precedencia de operaciones en la hoja de cálculo es necesario utilizar los paréntesis que permitirán agrupar diversos tipos de operaciones. En el ejemplo tú puedes observar la primera fórmula como 2 elevado a la octava potencia entre 4 que multiplica a 2 más 4. El primer cálculo nos dice que hacemos la elevación de la potencia dividido 4 por 2 más 4. El segundo cálculo obtendríamos la división de 256 entre 4 multiplicado por 2 más 4. Y el tercer cálculo sería 128, que fue el resultado de la multiplicación por 2, más 4. El resultado final sería 132. Si tú observas las cuatro fórmulas, el signo de agrupación está indicando la precedencia de las operaciones, por lo tanto, los resultados van a cambiar.